amigos, retornamos al segundo bloque de Entérate con Leslie, el bloque de actualidad internacional, y tenemos a un distinguido invitado en nuestro programa, a doctor Francisco Miro Quesada Rada, con quien vamos a conversar todo lo relacionado al segmento de COVID versus elecciones generales. No sin antes darle la más cordial bienvenida también al doctor Luis Felipe Polo, quien por segunda vez nos acompaña en la co-conducción desde Los Ángeles, California. Muy buenas noches, doctor Luis Felipe Polo. Muy buenas noches, doctor Francisco Miro Quesada Rada. Bienvenidos a una nueva edición de Entérate con Leslie. Adelante, Luis Felipe. Muchísimas gracias, Leslie. Es un honor estar acá contigo esta noche y además con un gran invitado, un amigo, Paco Miro Quesada, toda una institución en el Perú, un referente en el Perú en muchísimos temas. Así que, Paco, en verdad me da mucho gusto estar esta noche contigo, aunque la distancia, pero la tecnología nos acerca. Y una de las cosas que yo quería iniciar esta conversación es sobre la situación macroeconómica peruana, ¿no? Las cifras están terribles. Perú ha sido de los países que ha tenido más déficit del año pasado a raíz de la pandemia. Vienen las elecciones, hay muchos análisis, pero yo no escucho de parte de los candidatos acciones concretas para revertir el crecimiento o el decrecimiento económico en el Perú. Digamos, lo que estoy leyendo, lo que estoy informando son que los candidatos dicen hay que hacer eso, pero no dicen cómo van a hacerle eso. En tu experiencia, querido Paco, en un ambiente de convulsión social también, porque no es fácil entrar a un confinamiento sin ese apoyo del Estado, en un ambiente donde no están claras las intenciones del electorado, pero mucho menos claras están las intenciones de los candidatos, ¿qué crees que puede pasar en el Perú? Bueno, en realidad estamos en una situación sumamente compleja y delicada. En primer lugar quiero saludarlos. Y le iba a decir a Luis Felipe en broma que hace algún tiempo estuve en Los Ángeles y que voy a regresar a vacunarme. Pues eres bienvenido. No. Pero esta es una crisis que no solamente afecta al Perú, sino afecta al mundo. Tú vives en los Estados Unidos y sabes lo que ha pasado. Más allá de los errores que pudo haber, a mi manera de ver, tomado Trump como gobernante, es un contexto en donde la pandemia pues tiene una expansión brutal y que ha afectado tanto a los países desarrollados como en vía de desarrollo y a los países subdesarrollados. No hay una respuesta concreta. Para mí, el hecho es que la política debe ir de la mano de la ciencia. Yo creo que el error de Trump, por no hablar de Vizcarra, ¿no? Pero quiero dar un ejemplo internacional, es no haber ido de la mano de Fauci. Era muy importante escuchar la opinión de los epidemiólogos, como por ejemplo acá el doctor Gotuso y otros especialistas. Entonces, había una separación entre la política y la ciencia y un conflicto, cuando en realidad la política debe estar sometida a la ciencia, como la política debe estar sometida a la ética, que ese es otro tema aparte que tiene que ver con la corrupción. Entonces, cuando tú analizas, bueno, en realidad te tengo que hablar como todo peruano. Los peruanos no conocemos los planes de gobierno de ningún partido político. Ni siquiera nos los ponen aquí en pantalla. Simplemente generalidades, ¿no? Propuestas, ¿no? Por ejemplo, ayer en la televisión escuché a Johnny Lescano decir que algo que sí me pareció interesante, decir que no iba si ganaba, en el caso que ganara, hacer un Estado gigantesco, sino mantener este Estado dándole mayor eficiencia, pero creando un ministerio de ciencia y tecnología. Entonces, eso es un buen mensaje, pero ¿cuál es el plan de gobierno? No sabemos. ¿Cuál es el plan de gobierno de Forsyth que va encabezando las elecciones, las preferencias electorales?
escuché hablar al doctor Jorge Chávez, que es su vicepresidente, que es un economista serio, pero muy general. Entonces los ciudadanos lo que tenemos derecho es a escuchar la exposición de los planes de gobierno de los partidos políticos que dicen que lo tienen, que están ahí, e incluso la otra vez en El Comercio salió una relación de quiénes eran los jefes de planes de gobierno. Algunos candidatos como Hernando de Soto, por ejemplo, Hernando Santos es el jefe de su plan de gobierno. Y también me parece que Salaverry es su jefe de plan de gobierno. Pero no lo sabemos. Deberían de sacar, exponerlos por los medios para que tengamos una visión. Y además hay una cosa también. Los peruanos no leemos los planes de gobierno. Yo eso le digo a mis alumnos en broma, ni los politólogos leemos los planes de gobierno, ¿no? Porque claro, son unos textos largos, qué cosas se va a hacer con la salud, con la educación. Entonces, por lo menos debería haber una exposición resumida. No sabemos en rigor, podemos saber in genere, pero no sabemos en rigor qué van a hacer los candidatos en caso de llegar a la presidencia de la República, como tú dices, Luis Felipe, con la economía, con la macroeconomía, o sea, con la economía pública, ¿no? Y cómo se puede lograr un equilibrio entre la inversión. Doctor Francisco Miro Quesada, me permito justamente en ese contexto, disculpe que lo interrumpa, justamente en el contexto de su análisis y siguiendo la hilación de la pregunta de Luis Felipe, y es que es una cosa bastante preocupante y seria a la vez que los candidatos presidenciales no se les escuche plantear propuestas concretas o estrategias de cómo salir de esta situación. Porque quien quiera que gane las elecciones, si es que acaso se va a dar las elecciones en abril, porque por ahí ya salió una intención de querer postergar las elecciones, porque al paso que vamos, realmente, y ese es un tema que muy aparte le voy a preguntar, pero el candidato presidencial no está dando una respuesta concreta respecto a qué hacer frente a esta situación, qué hacer con el tema de vacunas, cómo ayuda a la nueva gestión, a esta gestión interina que se va en unos pocos meses, ¿no? Porque esa es la herencia que va a tener el nuevo presidente o presidenta que tome las riendas del destino del país. Entonces, por ahí sí, nomás ya hay una censura, si se puede decir, una llamada de atención a todos los candidatos presidenciales que no están planteando estrategias o propuestas concretas de cómo ayudar a revertir esta situación, porque entre ellos está el destino del país. Entonces, ¿qué candidato o qué candidata vamos a elegir si ni siquiera ellos son los que se ponen, ¿no?, a trabajar en ese tema de propuestas concretas? Es ahora donde ellos tienen que demostrar si realmente están hechos para gobernar el país. ¿Qué opinión le merece eso, doctor? Breve, porque quiero que después nos conteste la pregunta que le interesa a la ciudadanía respecto a los planes de gobierno. Leslie, lo que pasa es que esa herencia es un presente griego. Yo he pensado, comparé a la transición de Paniagua con Paco Sagasti. A los dos los conozco muy bien, por diversas razones. Paco Sagasti es un científico serio, es un estudioso, pero se ha encontrado en un problema crítico, que es precisamente el tema de la pandemia, y todavía no llegan las vacunas. Dice que van a llegar, y van a llegar de a poco. Ese es un problema. Por otro lado, la convocatoria a elecciones. Entonces, el tema es o la salud o las elecciones. Tiene que manejar las dos cosas. Entonces, este es un tema de este gobierno, y como la pandemia lamentablemente parece que va a continuar todavía un poco más, el próximo gobierno tiene que tener un equipo de científicos muy bien organizados. Yo no hablo de ministros, de científicos que estén alertas frente a las diversas situaciones. Que puedan monitorear el tema. Y para terminar, yo sí encuentro una diferencia entre la política, vale decir, antipandemia que usted está utilizando el gobierno de Sagasti,
al de Vizcarra, porque lo de Vizcarra fue un encierro total. Acá ha sido por áreas, por zonas, por territorio. Sí. Ha sido focalizadas. Entonces ahí hay un criterio más dinámico, más abierto, a pesar de que ayer en la televisión vi que ha habido algunos excesos de la policía, pero por ejemplo la Fuerza Armada no sale como salió la primera vez. O sea, hay un poco de flexibilidad también con el ciudadano, ¿no? Porque hay que entender la situación del ciudadano, y sobre todo de aquellos que viven del día a día. Eso es terrible. Yo escribí un artículo en El Comercio que le llamé Entre Sila y Caribis, porque me impactó lo que dijo una señora mayor en la televisión. Dijo, o me mata el COVID o me muero de hambre. Ese es el dilema que hay en el Perú. Porque el dilema que hay en el Perú es, hay pobreza, y siempre la hubo. Hubo crecimiento económico, pero hay un colchón de pobreza y no ha sido pues resuelta esa situación. Pero justamente, doctor Francisco Miró Quesada, la pregunta era ahí directamente, es decir, tenemos más de 20 candidatos o 20 candidatos presidenciales. No, ¿qué hacen esos candidatos presidenciales por ayudar a su país? De pronto, con criticar no ganamos nada. O sea, criticarle al gobierno en estos momentos es un suicidio. Eso lo dejamos un instante suspendido, pero digamos, no veo un bloque, por lo menos iniciativas de candidatos que digan, bueno, esto no nos podemos reunir porque estamos confinados, pero utilizamos las redes, nos reunimos con varios candidatos y planteamos una propuesta de ayuda, ¿no? De ayuda. O sea, la ciudadanía quiere ver si estos candidatos o candidatas que postulan a la más alta investidura del país están realmente preparados para dirigir los destinos de nuestra nación, doctor Miró Quesada. Yo tengo una percepción personal, no lo están. No lo están desde el primer momento en que no plantean cosas concretas de ayuda para salir en nuestro país. No voy a esperar a que el gobierno termine del señor Sagasti para recién proponer cosas concretas. Tengo que hacerlos desde ahora, ¿no? Entonces, no sé si usted concuerda conmigo en ese sentido. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que no es momento de crítica, sino es momento de propuesta. Claro. Yo quiero que eso lo subrayes. No es momento de crítica, sino momento de propuesta. Así es, doctor. Ahora, va a haber un debate, pero un debate no es una propuesta. No, de ninguna manera. Porque la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones convoca un debate que son por unos cuantos minutos. Mira todo lo que pasó y bien organizado el debate entre Trump y Biden, ¿no? Exacto. Todo lo que hubo ahí estaba bien organizado. Acá y eran 2 candidatos nada más. Acá somos 25. Nosotros tenemos 20. Entonces lo importante es escuchar las propuestas de los candidatos, abrir un espacio, ojalá sea, pues, por ejemplo, la Universidad de San Marcos. Lanzo así la idea. Digamos, el desafío, o otra universidad que abra ese espacio como creatividad presidencial, por así decirlo, como había antes, que lo organizó Jorge Salmón Jordán, ¿no? O el diario El Comercio, que antiguamente organizábamos a los candidatos para que pusieran su punto de vista. Pero es el momento de la propuesta, no es el momento de decir, bueno, que yo soy esto, yo soy pro, soy anti, ya está bien. Eso está bien, todos no vamos a estar de acuerdo. Pero no pensamos como nación, pues. No estamos pensando ni mentalizamos que somos una nación, sino estamos circunscribiéndonos en individualismos, ¿no? Personales, de saber si repunto o no en una encuesta que sabe Dios si realmente refleja la realidad que estamos viviendo, ¿no? Con el respeto que me merecen todas las encuestadoras en el Perú y que hacen su trabajo, pero tengo derecho también a dudar, ¿no? Respecto de ello. Pero bien, yo quisiera enfatizar en ese sentido, doctor Francisco Miró Quesada, porque no he visto ninguna iniciativa de ningún candidato que se ponga la camiseta del Perú y le diga, señor Sagasti, nosotros queremos ayudar, ¿no? Para la adquisición de las vacunas, tenemos interlocutores aquí, allá, hay una propuesta macro, convoquemos a científicos, como usted lo acaba de decir. No he visto nada de eso. Absolutamente nada de una propuesta que coadyuve, ¿no? A una unidad,
¿no? La crítica nos divide, la crítica nos está hundiendo, el país se está hundiendo, ¿no? En una pandemia que no sabemos cómo manejarla. Y encima tenemos 20 candidatos que aspiran a gobernar el país y que no hacen nada. Eso es un crimen. Yo a raíz de todo lo que ha pasado, que en pocos meses se han venido abajo varios gobiernos y han sido reemplazados por otros, me parece que la pandemia ha producido también un efecto indirecto en el comportamiento de las personas. Sí. Creo que sí, hay un factor psicológico. Creo que cuando yo he hablado de epidemiólogos, yo creo que necesitamos psicoanalistas y psicólogos también, porque el tema es muy complejo. Voy a dar un ejemplo. Okay. ¿Qué tienen los candidatos para el tema de los niños? Los niños, que muchos niños pueden llevar sus clases por internet, pero hay otros que no. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo hay niños abandonados? Niños que no van, el año pasado no han ido al colegio. Han perdido el año. No han tenido medios, no ha habido recursos, no han tenido la tecnología a la mano. Yo vi un caso lindo de unas exalumnas de San Marcos, de la Facultad de Educación, que se fueron a su tierra, creo que en Ayacucho, en las partes altas de Ayacucho, y en una comunidad, y sacaron a los niños al jardín, bien espaciados, y les enseñaban. Ese es un acto de solidaridad maravilloso, porque los hay, ¿no? Entonces, el tema es qué hacer con la pandemia, cómo se va a manejar el tema de las vacunas, pero también con la educación, con la salud. Miren cómo estamos. Entonces, aquí hay todo un problema complejo de necesidad social. El Perú ha desarrollado económicamente, hubo un crecimiento económico, pero no hubo un desarrollo social. Hacia adentro. Necesitamos un desarrollo social que vaya a la par. ¿Por qué? Porque no ha habido Estado. No quiero que me malinterpreten. Pues no me acuerdo que una oportunidad dije no había Estado, y alguien que me entrevistó me dijo, doctor, usted es un caviarón, ¿no? Porque además tampoco como caviar, ¿no? Pero lo que sucede es que tiene que haber un Estado que llegue a la sociedad, ¿no? Y que dé seguridad a la sociedad para que haya desarrollo. Un Estado que ponga en práctica y con eficiencia la inversión pública, que es fundamental. Y por otro lado, el desarrollo del sector privado, el cual el sector privado debe tener también, cambiar su política, debe tener una política más solidaria, más sensible a las necesidades de la población, ¿no? Tenemos los problemas ecológicos, los problemas mineros también, que hasta ahora no se han resuelto en el país, que están ahí, ¿no? El caso de Arequipa, ¿no? Y otros más, el caso de las Bambas, en fin. Entonces, tenemos los conflictos sociales. El año pasado, pues no tengo cifras, este año aumentaron a pesar de la pandemia. Entonces, estamos en una situación realmente crítica, una situación difícil. Yo no creo en salvadores, yo no creo en caudillos, yo creo, como tú dices, Leslie, como tú dices, Luis Felipe, en equipos. Y entonces un presidente de la República debe ser una persona que además conozca al Estado como un director de orquesta. Claro. Que sepa en qué momento se toca la trompeta, en qué momento el oboe, en qué momento el clarinete, o sea, en qué momento se toca el Ministerio de Educación, Salud, cómo hacerlo. Ese es un presidente de la República que trabaje en equipo. Yo quiero comentar con algo que tú iniciaste, y efectivamente la crisis no solamente es en Perú, es en el resto de los países. Y yo creo que esa es una de las cosas que falta conocer a la clase política peruana, porque creen que el problema solamente es en el país, y todo el mundo critica solamente el país, pero no ven lo que pasa alrededor del mundo. Estamos viendo en países totalmente desarrollados, en Europa estamos viendo lo que está pasando, Holanda con manifestaciones, España con manifestaciones, protestas por el confinamiento, a pesar de que tienen la vacuna, pero ha venido la tercera cepa, la tercera ola, la cuarta ola. O sea, esto realmente es de nunca acabar. Pero tú has tocado una palabra clave
que es la palabra solidaridad. Y yo creo que ahí está lo que nos falta, lo que falta a la cultura en general peruana, porque cuando hay gente muy solidaria en Perú, hay gente que trabaja mucho por el resto, pero como Estado yo creo que sí hacen faltas políticas de solidaridad. Ahora, lo que tú dices es totalmente correcto, es decir, no se quiere un presidente caudillista, se quiere un líder, un director de orquesta, y el equipo que tú propones para que se nombre alrededor del presidente, su equipo científico, tiene que ser la clave del tema. Vemos el ejemplo de acá. Trump desactivó al pobre Fauci, estuvo a punto de despedirlo. Biden lo ha regresado con un equipo de científicos y se están iniciando una serie de acciones que están dando resultado. El día de ayer veíamos resultados donde ha bajado el índice de contagios aquí en Estados Unidos en 20%, que es bastante. Siguen habiendo contagios, pero ha bajado el 20%, dice uno, wow, está funcionando. Todavía la gente no se está vacunando en su totalidad, pero sí se están tomando precauciones. ¿Tú crees realmente? Bueno, va a depender quién gane, pero ¿tú crees que sí hay un grupo de científicos peruanos que quisieran apostar para estar al lado del presidente, sea quien sea, y el presidente, tú crees, cualquiera que sea, esté dispuesto a ceder ese poder a este grupo de científicos para que lo ayuden a gobernar el país en el tema de la pandemia, mientras él se dedica a los otros temas? Depende del presidente, ¿quién gane? De su carácter, de su temperamento. Si es demasiado personalista o caudillista, no va a pasar eso. Pero si es un presidente que sabe trabajar en equipo y que le da la importancia al conocimiento científico, al, digamos, el desarrollo de la medicina. La medicina ahora está en un proceso, pues, de demostrar ante el mundo su eficacia o ineficacia. Ya tú has dicho que ya se han vacunado, que ha bajado un 20% los contagios, ¿no? Sí, exacto. En Estados Unidos, probablemente también por las vacunas y por la forma como el presidente Biden llama, pues, a un equipo de científicos. No se trata de dejarle el poder a los científicos, sino que llamar a los expertos para que estos expertos trabajen respecto a un tema específico, que es cómo combatir la pandemia. Claro. Yo no soy muy partidario de la meritocracia, pero sí soy partidario de la inteligencia y de la capacidad de las personas. Entonces, eso es lo que... Y acá tenemos excelentes médicos en diversas áreas, y no solamente médicos, economistas, sociólogos, psicólogos, porque el problema es psicológico. Es integral. Es integral. Entonces, depende de la capacidad del espíritu de quien va a gobernar, de convocatoria y de apertura, y que sepa trabajar en equipo, porque este es un problema que nos atañe a todos los peruanos. Esto no lo va a resolver un caudillo. Lo que pasa es que este es un país, pues, caudillista, de cultura caudillista. Así es. Y entonces eso, pero ¿qué cosa es lo que vemos, Luis Felipe y Leslie? ¿Cómo son las tendencias en estos momentos? Forsyth, que es, con todo el respeto que le puedo yo tenerlo a él como persona, lamentablemente sufro porque yo soy de la Alianza Lima, ¿no? Y ha bajado a segunda, pero no lo escuchamos, ¿no? ¿Qué nos puede decir? ¿No? Escuchamos al señor Nieto, que es un señor muy capaz, y algunos de sus miembros, pero no escuchamos ese Forsyth. Entonces tenemos un abanico que va desde Forsyth hasta Keiko, por mencionar Forsyth, Verónica, como están las encuestas ahora, pero pueden cambiar, ¿no? Te digo la tendencia. Johnny Lescano, Keiko, probablemente Hernando de Soto está por ahí. Entonces podría dar una sorpresa, seguro. Sí, podría, sí, sería, si sale Hernando de Soto sería no una sorpresa, sino un sorpresón, porque te diré honestamente, no sé cuánto llega en los sectores populares abajo. Exacto. Porque él en el sector A y B está bien. ¿Por qué le quitan
¿por qué pierde votos Guzmán? Porque el centro está muy peleado, entonces en el sector A y B, pues se está inclinando, que se iban por Guzmán, ahora está inclinando un poco por Hernando de Soto. Y por López Aliaga, ¿no? ¿No? López Aliaga no lo veo, porque no, en las encuestas no figura. En las que tengo yo, en el Instituto de Estudios Peruanos, no veo a López Aliaga, ¿no? Pero estoy hablando de datos que pueden cambiar, ¿no? Según las circunstancias. Doctor Francisco Miro Quesada, para ir cerrando la entrevista, la pregunta final. ¿Usted cree que las elecciones generales deberían ser postergadas en el contexto en que actualmente estamos viviendo? Eso es un tema que me gustaría que usted nos pudiera dar su opinión, porque yo creo que la ciudadanía tiene claro por quién no debe votar, pero no tiene claro por quién debe votar, ¿no? Y usted lo acaba de decir, ha enumerado algunos candidatos presidenciales que en realidad experiencia para dirigir un país no la veo, no la veo. También hacer extensiva la responsabilidad a las organizaciones políticas que han elegido a sus candidatos en democracias internas, ¿no? Que son sus representantes, su voz, ¿no? En estas elecciones, y que al no proponer nada concreto para poder salir de la pandemia, ya desde ahí, desde el saque nomás, ya la organización política tiene que enfrentar, ¿no? esta situación con la ciudadanía. Por otro lado, también el gobierno de transición del señor Sagasti también podría convocar, ¿no? No sé si está permitido hacerle, pero de repente podría decir, bueno, si ustedes, los candidatos presidenciales, que creo que en el pacto, en la firma del pacto ético, creo que el señor Sagasti se dirigió a los candidatos, ¿no? Un poco para poder dar algunas atingencias respecto a cómo debería respetarse los protocolos de bioseguridad en estas elecciones, pero de repente ahí podría articularse alguna iniciativa de que los candidatos puedan proponer, ¿no? Qué debería, qué podría articularse para poder salir de esta situación. Mientras eso no se dé, no, sinceramente yo tengo la percepción, ojo, personal, que estarían descalificados para poder dirigir una nación. Sencillamente eso, ¿no? Porque si no proponen nada concreto para poder en estos momentos, ¿no?, ayudar al país a salir de esta crisis, yo no sé cómo quieren gobernar el país, ¿no? Y eso también es una responsabilidad de las organizaciones políticas que eligen a sus candidatos en democracias internas y que no están lo suficientemente preparados para gobernar un país, ¿no? Entonces, yo todavía voy a esperar, ¿no? Y vamos a intensificar en nuestra plataforma para poder sensibilizar esta situación, porque no es justo, no es justo, doctor Francisco Miro Quesada, que el país cada vez se hunda más por el tema de la pandemia, por el tema de las vacunas, y los candidatos, bien, gracias, esperan su momento para ver el tiro de gracia, si se les da la bendición o no de poder asumir las riendas de nuestro país. Palabras finales, doctor, nos acaba el tiempo y yo tengo que cerrar el programa. Ya, Leslie, tu crítica es realmente contundente. Yo creo que si se cumplen con los protocolos de distancia y de espacio, yo creo que debe irse a votar, salvo que vea una situación de tal magnitud, Dios no quiera, ¿no?, de fuerza ya mayor, y entonces ya la situación tendría que revertirse. Postergarse. Okay. Claro, postergarse, porque primero es la vida, y eso es lo que nosotros estamos luchando por la vida, que es el primer derecho humano. Yo creo que el gran debate político debe centrarse por la vida de los peruanos, ¿no? La vida de los peruanos no solamente es qué hacer con la pandemia, es, por ejemplo, que se disminuya la violencia, una cultura más sustentada. Felipe habla de eso, más basada en la solidaridad, no solamente en la caridad, sino en la solidaridad. Y yo hablo del método de la solidaridad. No es un método muy científico, porque
está ayudado por la ciencia, pero es un método que nace del corazón. Del Acá amor. el corazón. Del amor que se tiene que sentir, claro, por nuestra nación, ¿no? Ese es el, o sea, así es. Doctor, así de sencillo. El que no ama a su país no lo puede representar, así de sencillo, ¿no? Y amar a su país significa conocerlo, significa proponer soluciones, y no están haciéndolo. Entonces no aman a su país. Desde ahí nomás ya existe una descalificación de los candidatos. Es muy lamentable que esto suceda, doctor Francisco Miro Quesada, en un contexto donde el país necesita realmente ayuda en ideas, ayuda en propuestas y en articularlas, pero no lo vemos, sinceramente no se ve, y es una pena que esto suceda no en un contexto donde más necesitamos. Me permite concluir, Sí. es la alianza entre la razón y el corazón, es la alianza entre la solidaridad y la ciencia. Exacto. Eso es lo que debe darse en el Perú. Muy bien, doctor Francisco Miro Si Quesada. ahora esa alianza entre el corazón y la razón, vamos a salir adelante. Gracias, doctor Francisco No va Miro a costar, Quesada. pero vamos a salir. Gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo en el programa. Gracias, Luis Felipe. El tiempo se nos Gracias, va. Producción me dice corte, ¿no? Para poder pasar ya a lo último del programa. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido una conversación extraordinaria con Francisco Miro Quesada Rada. Muy buenas noches. Retornamos. La realidad de la educación nos plantea constantes desafíos, que nos demandan nuevas herramientas y más conocimientos. Es por eso que en Grupo Educativo Capacítate Perú contamos con cursos, talleres, diplomados, seminarios, conferencias y congresos virtuales de temáticas actuales, que son ofrecidas por especialistas con notable experiencia al nivel nacional e internacional, garantizando una formación de calidad conforme a la exigencia del mercado vigente.